cuantificador en la proposición, cuál es el término sujeto, cuál es el término cualidad o cúpula o cuál es el término predicado. Entonces, el ejercicio 1 pues es realmente muy sencillo. ¿De qué se trata? De saber si nuestra proposición está escrita de la forma todo S es P, o sea, universal afirmativa. Si está escrita de la forma ningún S es P, donde S es el sujeto, P es el predicado, o sea, universal negativa, clase E. Si está escrita de la forma algunos S son P, o si está escrita de la forma algunos S no son P. Entonces, lo importante aquí, obviamente, no es aprender nada de memoria, es aprender a manejar los materiales, aprender a manejar las tablas, aprender a interpretar. ¿Sí? Entonces, para eso es importante, pues, saber que las proposiciones categóricas se pueden hacer de la forma clase A, clase E, clase I, clase O. Dependiendo de ello, nosotros podemos graficarlas y categorizarlas. Es decir, si nuestra proposición 1 nos da clase A y la proposición 2 nos da clase E, entonces vamos a trazar la línea acá y va a ser proposiciones contrarias. Pero si la proposición nos da clase I y la segunda proposición nos da clase O, nosotros vamos a trazar la línea acá, que son subcontrarias, ¿cierto? O si nos da clase A y la otra nos da clase O, entonces vamos a trazar la línea aquí y son contradictorias. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Podemos activar el chat para que cada una de ustedes inicie. ¿Me confirman si me están escuchando bien las tres? ¿Me confirman en el chat? Pueden cerrar los micrófonos, lo importante es que en el chat me vayan confirmando. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, listo. Entonces, realmente lo sencillo es saber identificar cuál es el cuantificador, ¿cierto? El cuantificador es lo que nos está expresando una cantidad, todos o algunos. Todos los números irracionales son decimales, entonces está el sujeto de la forma todo S es P, ¿cierto? Algún S es P. Entonces, uno ya sabe interpretar y lo único que hace es categorizar. Entonces, todos los números irracionales sería de la clase A, ¿cierto? Algunos números irracionales, entonces algún S es P sería clase I. Y de esa forma, pues lo que hacemos es ubicar nuestras proposiciones, trazar la línea y definir si son contrarias, contradictorias, subalternas o subcontrarias. Pero ¿por qué es importante aprender a manejar el cuadrito? Sobre todo para el examen final, el POC, ¿cierto? Lo único que ustedes deben tener a la mano en su cuadrito, y si les van a dar el enunciado, ustedes saben interpretar el concepto y van a poder definir si los ejemplos que les dan son contrarias, subcontrarias, y entonces van a estar preparadas para el examen. Entonces, por eso es importante conceptualizar. Listo. El segundo ejercicio es también demasiado sencillo. Les dan un argumento. Ustedes sencillamente deben definir si ese argumento es deductivo o es inductivo. ¿Cuándo es deductivo? Cuando parte de lo general y llega a lo particular, pero nosotros podemos decir que es verdadero. ¿Y cuándo es inductivo? Pues cuando empieza desde lo particular y llega a lo general, pero tenemos la probabilidad de que sea verdadero o falso. Nosotros no tenemos certeza. Entonces, hay ejemplos. Si se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, estamos hablando de todos los deportistas, de lo general, ¿cierto? Por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico, es así que Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, vamos a concluir, podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. Entonces, vamos a lo particular y decimos que Nairo Quintana tiene buen físico porque es verdad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el razonamiento es deductivo. ¿Cuándo es inductivo? Cuando en el mercado de automóviles existen marcas buenas, por lo que Juan particular compró un carro de una marca XX y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos estamos generalizando, ¿cierto?
los carros de la marca XX son muy buenos. Entonces, en ese momento nosotros tenemos un razonamiento inductivo. ¿Qué deben hacer? Pues leer el razonamiento que eligieron con su letra correspondiente y definir si es deductivo, si es inductivo y por qué. O sea, ¿por qué? En este caso nosotros decimos que ¿por qué? Pues porque nos están diciendo, nos están dando un montón de premisas generales y al final nos están dando una conclusión que no podemos decir si es verdadera o falsa, ¿cierto? Eso sería argumentar. Lo que les piden ahí es argumentar. Así de sencillo. Vuelvo a preguntarles, ¿alguna pregunta en el chat del ejercicio número 2 de la actividad? ¿Les está quedando claro el 1 y el 2? Listo, Jenny. Qué pesar que... Ay, qué bueno. Jenny, ya que estás grabando la reunión, luego me la compartes, ¿listo? No sé por qué no me dio la opción de grabar acá. Listo. Bueno. Listo. Ahí nos queda todas en el grupo, ¿listo? Bueno, volvemos. Ahora sí vamos al tema que les causa como un poco de apatía. Yo siento que se predisponen mal los estudiantes en miras de que el tema parece denso, pero en realidad es lo mismo. Es interpretar conceptos, es interpretar una tabla, porque lo que deben aquí es prepararse para cualquier tipo de ejercicio que les pueda, digamos, entregar el examen final, el POC. Y ese examen lo que debe ser es una herramienta para que ustedes puedan mejorar su promedio y no como un mecanismo, digamos, para no presentarlo. Muchos estudiantes se conforman con obtener los 300 puntos y aprobar el curso y dejan el examen final sin ni siquiera intentar hacer el examen final. Y ese examen tiene una ponderación de 125 puntos y les puede permitir obtener pues un muy buen promedio digamos, añadido a todo el esfuerzo que se hace durante el curso. Entonces, nunca deben abandonar esos exámenes finales, así tengan 3, 4 preguntas bien, van a ser puntos adicionales para sus cursos. Siempre hay que darle la importancia a ese examen final. Entonces, ¿qué es la inferencia lógica? Pues se entiende por inferencia lógica a un razonamiento con el que a partir de un conjunto de proposiciones llamados premisas, a ustedes les están dando una premisa 1, una premisa 2, una premisa 3, ¿sí? Entonces les explico aquí esto. Entonces les están dando una premisa 1, ¿cierto? Que tiene un lenguaje, está en conjunción con una premisa 2 que tiene otro lenguaje y con una premisa 3. Y ustedes se dan cuenta que esto cierra, ¿cierto? A esto le estamos allá llamando un antecedente y todos trabajamos con el condicional a una conclusión, no importa lo que esté en la conclusión. Pero ¿qué es lo importante? Que esto se llama antecedente y que esto se llama consecuente, ¿cierto? ¿Cuándo se pueden aplicar las reglas de inferencia? Solo y absolutamente cuando nosotros obtenemos tautologías. Entonces ya es importante partir que esos 5 ejercicios están diseñados para que sean tautologías. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia o las reglas de inferencia? Pues una regla de inferencia es un razonamiento verdadero que valida la verdad de una conclusión a partir de premisas verdaderas. Es decir, si las premisas son verdaderas, pues la conclusión también lo será. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Pero para poder nosotros trabajar con esas leyes de inferencia, nosotros debemos saber cómo funcionan las leyes de inferencia, cada una, pero partiendo de esto, un antecedente, un consecuente, hay un argumento y hay una conclusión, ¿cierto? Bueno, entonces, las leyes más conocidas, digámoslo así, y las que están dentro de sus ejercicios, una de ellas es el ponendo ponens. Ponendo pones. ¿Por qué se llama así? Pues no sabemos, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan claro que el ponendo pones actúa sobre el antecedente, ¿cierto? ¿Y qué premisas debo tener para poder aplicarlo? Necesito un condicional y una premisa cualquiera.
y esa premisa cualquiera debe ser el antecedente de ese condicional. Con eso yo concluyo el consecuente. ¿Sí? Entonces, aquí se trata es de interpretar esa tabla que nosotros vimos. No sé dónde la tengo. Esa tabla que les compartí es saber cómo funciona cada una de esas reglas. El poniendo pones, entonces sabemos que necesita un condicional y una premisa cualquiera y que concluye el consecuente, ¿cierto? Si tenemos P, entonces no P, y tenemos a P, entonces concluimos no Q. Si tenemos a no P, entonces Q, y tenemos a no P, concluimos siempre el consecuente. Poniendo pones, concluye consecuente. Ahora, vamos a ver cómo trabaja el Toledo-Tollens. Entonces, el Toledo-Tollens ya no actúa sobre el consecuente, sino sobre el antecedente. Pero, ¿qué requisito necesitamos? Necesitamos que ese condicional, miren, puede ser cualquiera, pero la premisa 2 debe ser la negación del consecuente. Ese es el requisito. ¿Para qué? Para concluir la negación del antecedente. Entonces, nada de eso no lo tenemos que aprender de memorias, tenemos es que saber interpretarlo. Ustedes se dan cuenta que generalmente, bueno, estas primeras reglas actúan entre dos premisas, premisa 1, premisa 2. Hay reglas que actúan entre tres premisas, pero para poderla aplicar es necesario que se cumplan cabalmente lo que dice la regla. O sea, no podemos inventarnos nada. Entonces, el Toledo-Tollens actúa sobre el antecedente, pero el requisito es que la premisa 2 sea la negación del consecuente, ¿cierto? Y vamos a obtener el antecedente negado. Bueno, hay otra que se llama el silogismo hipotético. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Esta regla sencillamente nos dice que se opera en dos condicionales. Debemos tener dos condicionales, pero la regla es que el segundo condicional tenga de antecedente el consecuente del primero, ¿cierto? Entonces Q, y tenemos entonces R. ¿Qué concluimos? Concluimos el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Pero todo esto en miras de que nosotros tenemos, ¿cierto? Vamos a llegar a la conclusión. Entonces ahí es donde viene el pensamiento lógico. ¿En qué pasos podemos aplicar pues reglas más sencillas para que eso salga más fácilmente? Ahorita lo principal es que les pregunto, ¿cómo vamos? Hasta ahí están comprendiendo cómo funciona el poniendo ponens, el Toledo-Tollens y el silogismo hipotético. ¿Me confirman por el chat? Ahorita vamos a ver cómo lo simplificamos, pero para eso primero es importante tener clara el funcionamiento de las reglas, ¿cierto? Listo. Ok, listo, Jenny. Vamos a continuar. Aquí lo que están haciendo es fundamental para su examen final. Su ejercicio ahorita puede salir fácilmente en 2 o 3 pasitos, pero ¿qué es lo importante? Que conozcan todas las reglas, pues para que ustedes les van a, por ejemplo, el examen final les va a decir, si hoy es lunes, entonces tengo pico y placa, si tengo pico y placa, entonces me voy en taxi para el trabajo. Concluyo, hoy es lunes, entonces me voy en taxi para el trabajo. ¿Qué regla de inferencia se aplica ahí? Entonces ustedes van a poder decir, se aplica el silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque concluye el antecedente con el consecuente. Entonces es interpretar. Aquí no es de aprenderse nada a memoria. Entonces ya conocen el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, ¿cierto? Entonces ahora vamos a revisar el silogismo disyuntivo, el tolendo pones. Entonces veamos el tolendo pones. El tolendo pones actúa ya no en un condicional, sino en una disyunción,
¿cierto? Tenemos P o Q. Lo principal aquí es recordar bien los conectores. Nosotros no podemos olvidar la conjunción, que sí, la disyunción, que es O, el condicional, que es sí entonces, y el bicondicional, que es sí, solo sí. Cuando nosotros tenemos claro eso en lenguaje natural y en lenguaje simbólico, pues ninguno de los ejercicios nos va, digamos, a sorprender, porque si aquí nosotros confundimos esta disyunción con una conjunción, entonces vamos a aplicar las leyes de inferencia erróneamente, ¿cierto? Entonces lo principal es tener esos conectores totalmente claros. Eso sí es de fundamentación, listo. Entonces, para poder aplicar Toledo-Pones, nosotros en una de las premisas tenemos que tener una disyunción y en otra premisa tenemos que tener la negación del consecuente de una de esas proposiciones, ¿cierto? Si yo niego alguna de las dos, yo concluyo la otra. Toledo-Pones, disyunción. O sea, eso es lo que hay que tener en claro. Silogismo disyuntivo. Miren, para aplicar el silogismo disyuntivo, a veces hay ejercicios que salen muy fácilmente solo aplicando una regla, como en este caso. Si yo entre mis premisas tengo una disyunción, que es P o Q. A ver si lo ven bien o si lo repito aquí. Tengo P o Q, ¿cierto? Eso es una disyunción. Si una de esas proposiciones es el antecedente de un condicional, ¿cierto? P entonces R. Y la otra es el antecedente de otro condicional. O sea, para yo aplicar esta ley de inferencia debo tener tres premisas. Silogismo disyuntivo. ¿Qué concluyo? Como es la disyunción, yo voy a concluir la disyunción entre los consecuentes de los condicionales. Y está establecido, solo la interpreto. Entonces aquí voy a obtener una premisa 4, donde concluyo R o S. ¿Les quedó claro el silogismo disyuntivo? ¿Están viendo mi pantalla? No, ahorita vemos y verán que no es complicado. Ok. Bueno. ¿Qué otra? La doble negación. En determinado momento a nosotros no nos cuadran las proposiciones ni las premisas, pero necesitamos otra negación. Entonces, una premisa negada. Nosotros sencillamente aplicamos la ley de doble negación y a P le colocamos no P aplicando la doble negación en esa premisa. ¿Sí? Esa es como la más sencilla. Simplificación. Yo pienso que esta es una de las reglas más importantes. Siempre, siempre, la primera regla que uno debe revisar si se puede aplicar entre sus premisas es esta. Si yo tengo una premisa donde esté P y Q, si tengo una premisa 1, por ejemplo, yo lo primero que hago es obtener una premisa 2 con P, simplificando, aplicando la regla de simplificación en la premisa 1. ¿Qué es simplificación? Yo la separo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de leyes de inferencia se aplican con una proposición simple. Entonces, si yo tengo una conjunción, lo primero que hago es separarlas para poder trabajar con las otras leyes de inferencia. Entonces, separo ellas dos, ¿cierto? Poder revisar. Siempre se trabaja una sola vez con cada premisa. Yo no puedo usar la premisa varias veces. Entonces, si yo ya trabajé con la premisa 2, debo buscar a la premisa 3 a ver qué puedo hacer con ella, o debo buscar a la premisa 1. ¿Listo? Aquí con la premisa 1 ya lo que hice fue separarlas, entonces yo con la premisa 1 ya no puedo volver a trabajar. La ley de la adición. Así como yo puedo separar premisas, yo las puedo unir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aparte una premisa 1, que es P, y tengo aparte una premisa 2, que es Q,
Yo en una premisa 3, si la necesito para algún procedimiento, yo puedo hacer P y Q. ¿Cómo? Aplicando la ley de la adición. ¿Entre quién? Entre P1 y P2. ¿Listo? Ahora, la ley conmutativa. ¿Qué me dice la ley conmutativa? Si nosotros vemos en la tabla o acá en esta que me está diciendo, me dice que tener una conjunción entre P y Q es equivalente. Este es el símbolo de equivalencia. Es lo mismo que tener entre Q y P por si yo la llego a necesitar. ¿Cierto? O tener a P o Q, esto es equivalente a tener a Q o P. Entonces es solo interpretar cada una de las leyes. Las leyes de Morgan son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no podemos obtener y sencillamente aplicamos la ley de Morgan y podemos cambiar de conjunción a disyunción. ¿Cómo? Si nosotros tenemos, entonces veamos acá, si nosotros tenemos no P, perdón, tenemos una conjunción antecedida de una negación, esto es equivalente a tener la negación de cada una de las proposiciones, pero cambia el conector por no Q. ¿Listo? O igual, si nosotros tenemos acá la negación de P o Q, ¿a qué equivale? A tener no P en conjunción con no Q. Estas son las dos leyes de Morgan. Entonces, en la tabla nosotros lo único que hacemos es interpretar. Mire, está poniendo ponens, está tolendo tollens, está el silogismo hipotético, me dice que debo tener un condicional y otro condicional donde el consecuente es el antecedente, concluyo el antecedente con el consecuente. Tolendo ponens, tengo una disyunción. La simplificación disyuntiva. ¿A qué se parece la simplificación disyuntiva? Al silogismo disyuntivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos estas dos reglas son muy parecidas y es importante que las tengamos en cuenta. Esta, que lo que hice fue rayarla y no me sirve. Y esta. ¿Qué nos dice la primera? El silogismo disyuntivo. Nos dice que si tenemos una disyunción entre dos proposiciones, ¿cierto? Y una de ellas es el antecedente de un condicional y la otra es el antecedente de otro condicional, pero concluyen diferente. ¿Qué voy a concluir? La disyunción entre los dos consecuentes. Pero el silogismo disyuntivo, este es DS, ¿cierto? El silogismo disyuntivo se marca como DS. Y la simplificación disyuntiva se marca como SD. Nos dice que si tenemos dos proposiciones es disyunción. Ay, Dios mío, el pulso. Y una de ellas es el antecedente de un condicional. Y la otra de ellas es el antecedente de otro condicional. Pero las dos concluyen lo mismo. ¿Qué pasó? Las dos concluyen lo mismo. Entonces, ¿qué concluimos? Solo R, porque las dos concluyen lo mismo. Entonces, es interpretar las leyes de Morgan. Entonces, se dan cuenta que familiarizándose con la tabla, me confirman si confirman por el chat si les queda un poco claro, pues para iniciar a abordar los ejercicios.
¿Están ahí, chicas? ¿Me confirman por el chat? Pensé que era que no me estaban escuchando. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de los ejercicios, ¿cierto? Entonces voy a explicarles, la idea es que interpretemos los ejercicios. Muchos estudiantes, bueno, eligieron la letra A. Entonces, ¿qué es lo primero nosotros? Sabemos que las premisas están separadas por conjunciones. Entonces, esta va a ser mi premisa 1, mi premisa 2 y mi premisa 3. Todo esto sucede antes, por eso se llama el antecedente, para llegar nosotros a concluir el consecuente. Antecedente, consecuente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Es diseñar nuestras premisas con la premisa P, empezamos con P, Q, letra minúscula, R, no está R, entonces S, ¿cierto? Pero en ese orden. Debemos en lenguaje natural. Por ejemplo, si yo asisto a CIPAS, entonces conceptualizo, ¿cierto? Sería Q. Punto seguido. Esto se puede colocar en lenguaje natural como un punto seguido o se puede colocar como un I. A veces es mejor colocarlo como punto seguido en miras de que el lenguaje natural pues quede algo fácil de entender y no quede tan redundante, ¿cierto? Entonces, si asisto a CIPAS, entonces conceptualizo, punto seguido. Asisto a CIPAS o podemos poner otra, o reviso los B-Learning o asisto a B-Learning, punto seguido. No asisto a B-Learning y no conceptualizo, por lo tanto voy a concluir, conceptualizo. ¿Sí? Es algo así de sencillo. Cantidad de proposiciones las que podemos diseñar, un montón. Todo depende pues de nuestra creatividad, ¿listo? Por eso es que no es factible que dos estudiantes puedan tener las mismas proposiciones. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ya armamos el lenguaje natural. Vamos a introducir este código, este lenguaje simbólico en el simulador, ¿cierto? ¿Recuerdan bien cómo se trabaja con el simulador? ¿Me confirman por el chat? En el entorno de aprendizaje práctico, ok. En el entorno de aprendizaje práctico, a ver si lo tengo acá, por si alguien más necesita ver, para que quede para que la grabación la puedan obtener. En el entorno de aprendizaje práctico, hacemos clic en el simulador lógica UNAD, ¿cierto? Buscamos el enlace y lo activamos. Sencillamente copiamos. La primera creo que hacemos la llave, hacemos el primer paso, creo que era. Te lo reviso. Luego en conjunción POS. Colocamos la conjunción P o S, ¿cierto?
Otra conjunción, revisamos, no S y no Q. Otro paréntesis, la negación, no S o no Q. Cerramos paréntesis, cerramos la llave, el condicional, que es Q. Generar la tabla. Entonces nosotros nos damos cuenta que obtenemos una tautología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recortarla, pegarla y ya partimos que debemos obtener la tabla manual. ¿Cómo hacemos la tabla manual? La tabla manual no la debemos dejar así nomás, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que colocamos acá en la tabla manual? Lo primero que colocamos acá es hacemos P, entonces, ¿cierto? Luego hacemos nuestra premisa 2, que es P o S. Luego, nuestra premisa 3, que es, aquí ya hemos tenido que hacer no S y aquí no Q. Para acá poder hacer no S o no Q, ¿cierto? ¿Qué hacemos después? A esto le llamamos premisa 1, premisa 2, premisa 3. Antes de dar ese resultado, ¿qué hacemos aquí? Premisa 1 en conjunción con la premisa 2, ¿cierto? Ahora, premisa 1 y premisa 2 lo hacemos en conjunción con la premisa 3. Y lo que nos dé ahí, lo hacemos premisa 1 y premisa 2 y premisa 3. Les digo que lo llamen así, pues porque no nos va a caber y nos va a quedar, perdón, condicional con Q. Lo importante es que tengan cuidado en el condicional, hacia dónde va la flecha, porque si nosotros nos damos cuenta, el condicional, la primera proposición si es verdadera y la segunda es falso, en otro caso es verdadero, ¿cierto? Pero si nosotros lo dejamos y lo miramos hacia Q, hacia acá, que acá está Q, yo prefiero volver a copiar a Q y dar el resultado exacto que debe ser pues una tautología. ¿Listo? En la tabla aparece un F, nos dio un F, espérate, revisamos. Entonces, miren, tal vez no lo copié bien. Revisémoslo de nuevo. Tal vez no lo copié bien porque sí, ese es ¿qué? Espérate, lo copio primero y lo volvemos a hacer para que quedemos seguros. Entonces, Q y POS, no S y no Q. Entonces, volvámoslo a hacer. Entonces, colocamos, abrimos paréntesis, P, entonces Q. Cerramos paréntesis y abrimos paréntesis, P, O, S, conjunción, abrimos paréntesis, no S
Ah, es que le había puesto, creo que, o, no, Q. Cerramos paréntesis, ¿sabes? Y entonces, Q. Generar tabla. O, es que mira, aquí me equivoqué, coloqué P, entonces, ayúdenme a revisar que no me equivoque porque P, entonces Q, ahora sí. Cerramos paréntesis. Condicional, perdón, conjunción. P, O, S, conjunción, no S, y no Q, cerramos, Q. Listo. ¿Sí es? Es que a veces con cualquier error podemos confirmar en el chat. A veces cualquier error o cualquier falta del paréntesis, pues detiene, digamos, nos da incorrecto. Pero sí, esos ejercicios están diseñados pues para que sean tautología y para que los puedan eh, aplicar. Listo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ya nosotros nos damos cuenta, trabajamos nuestra tabla, obtenemos nuestra tabla manual. Ahora sí vamos a aplicar lo que son las leyes de inferencia. ¿Cómo aplicamos esas leyes de inferencia? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vemos? Vemos aquí una para aplicar una simplificación, ¿cierto? Para poder, digamos, trabajar, ¿qué hacemos? Separamos aplicando simplificación. ¿A quién? Es decir, ¿qué premisa obtenemos y en qué premisas aplicamos las leyes de inferencia? Ahora, obtenemos de una vez, dejemos así, separémoslas, en algún momento las lleguemos a necesitar. Lo primero que hacemos es simplificación en la misma premisa 3. Ahora yo reviso, tengo esta, ¿cierto? Y aquí tengo la negación. Ustedes recuerdan el modus tollendo porque dice que si yo tengo dos proposiciones en disyunción, ¿cierto? Y tengo una de ellas negada, entonces en este caso tengo la premisa 2 y tengo la premisa 4. ¿Qué concluyo? La otra. Entonces concluyo a P. Entonces aquí yo coloco en P6, obtengo a P aplicando el modus tollendo ponens. ¿Entre quién? ¿Entre quién lo hice? Entre P2 y entre P4. Finalmente, yo voy hacia Q, yo necesito encontrar a Q, pero en la premisa 1 no la he trabajado, entonces voy a la premisa 1 y veo que tengo P, entonces Q, ¿cierto? Y necesito a Q. Y veo que la premisa 6 tengo a P. Hay una regla que nos dice que si yo tengo, que se llama el modus tollendo tollens, que si yo tengo un condicional y una premisa cualquiera y ese es el antecedente, entonces yo concluyo es consecuente. Entonces voy a tener mi premisa 7 a Q aplicando modus tollendo tollens. ¿Entre quién? Entre P1 y entre P6.
Yo el mío lo hice así, bueno, si está bien es la letra, la premisa P o Q. ¿Es el mismo ejercicio? ¿O cuál es? Premisa 1, P o Q. Premisa es la B. Bueno, vamos a revisar. Tienes cuatro premisas, ¿cierto? La premisa, hasta la 4. ¿Cuántas premisas tiene tu ejercicio? Ah, es el B. Espérate aquí y lo miramos y así tú concuerdas. Bueno, entonces vamos a revisar el ejercicio B. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Mi premisa 1, ¿cierto? Mi premisa 2, mi premisa 3 y mi premisa 4. Todo esto pasa antes de concluir AP. Lo primero que debemos revisar y en ese caso, entonces vamos a ver una premisa 5. Nosotros lo primero que identificamos es que esta está solita, ¿cierto? Entonces no ERE, ¿cierto? Y tenemos AR. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Aplicamos modus tollendo tollens, que nos dice que si tenemos un condicional y una premisa cualquiera que me niega el consecuente, entonces yo concluyo la negación del antecedente. ¿Sí? Premisa 2 y la premisa 3. Entonces yo voy a concluir a no S aplicando, creo que en el anterior era MPP, ¿no? El ponendo pones actúa sobre los antecedentes. El tolendo toles actúa sobre el consecuente. Entonces lo importante es estar pendiente de la tabla para no equivocarnos. Aquí entre quién? Entre P2 y entre P3. Listo. Yo ya tengo a no S. Entonces yo ahora reviso cuál premisa tiene a no S, vea. Entonces yo tengo mi premisa 4, que no he trabajado con mi premisa 4, que es no S, entonces no Q. Y tengo mi premisa 5, que es no Q. ¿Cierto? Entonces, ¿qué obtengo aquí? Mi premisa 6, no Q, aplicando modus ponendo ponens, que actúa sobre los antecedentes. Entonces, MPP. ¿En quién? En mi 4, por mi premisa 5. Pero yo necesito P. Entonces, yo veo mi premisa 1, que es P o Q, y tengo la premisa 6, que es no Q. Entonces, la ley de inferencia del tolendo ponens me dice que si yo tengo dos proposiciones en disyunción y la negación de alguna de ellas, yo concluyo la otra. Entonces, acá en P7 me queda P aplicando modus tolendo ponens. ¿Entre quién? Entre P1 y P6. ¿Me confirman si comprendieron? O sea, la idea es captar el proceso en cada una de esas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues entrar a conocer muy bien las leyes de inferencia. ¿Cierto que no es difícil? El contenido, la fundamentación es supremamente importante cuando nosotros queremos abordar las actividades. Lo difícil es cuando nosotros no sabemos hacer las cosas. Entonces,
por favor, por regla, por norma, fundamentes antes de abordar actividades. Pues ahorita ya en la premura del tiempo, pero yo por lo menos, pues espero que este material les haya servido, les haya colaborado en ese proceso de fundamentación. No las puedo acompañar más tiempo porque debo hacer otras actividades del curso, pero queda este material de apoyo para pues, los si comprendieron mejor, me confirmo por el chat. ¿Alguna quiere dar su opinión sobre el CIPAS? Desactiva micrófono y toma la palabra. Entonces, pues, sin ningún quiere hablar. Alguna inquietud, probablemente. Ya viene lo que es la sustentación. ¿En qué consiste la sustentación? Es una actividad donde sencillamente ustedes vuelven a hacer dos ejercicios sencillos de este mismo tema, igual y estar acá, ¿cierto? Porque van a poder, eso ya les va a quedar muy centrado a poco tiempo. Y ustedes van a elegir un horario de sustentación. Y unos cómo hicieron este ejercicio, la actividad tiene 80 puntos y una cantidad de estudiantes no la presentan solo por el miedo de estar conectado con el tutor. Por eso yo las felicito por asistir a estos encuentros, porque aprovechan, digamos, la oportunidad que uno les ofrece para fundamentar y para aclarar dudas. Entonces, yo sé que ustedes tres ya van a estar preparadas para esa sustentación, ¿cierto? Van a obtener 80 puntos porque los ejercicios les van a quedar pues muy bien realizados. No hay retroalimentación porque en ese transcurso de esas 2 semanas pues se va a calificar esta actividad, ¿sí? Pero no es para que le cojan miedo a esa sustentación, sino pues para que lo hagan. Finalmente es el POC, el examen final que se abre un sábado, se cierra un domingo y el curso se terminó. O sea, la fundamentación era para estas 3 semanas, pero los foros, hay unos foros que están netamente vacíos, tengo un montón de foros que con todas esas ayudas que se les envía, videos, y realmente pues es como actitud, también la problemática que estamos viviendo ahora, pero yo pienso que es lo que les digo, siempre la esperanza debe primar y su proceso debe primar por encima de todo, en la medida de lo posible. Agradecerles por su acompañamiento y desearles muchas bendiciones y espero esas actividades súper bien. Queda muy claro para todos los otros estudiantes que quieran revisar esta grabación, pues están, digamos, las herramientas necesarias o suficientes para abordar los 3 ejercicios. ¿Listo? Entonces, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Chao, Jenny.